Shabbat Shalom nuevamente, amados. A todos les saludamos y a todos nuestros Sahim que nos puedan mirar por este medio también, ¿verdad? Les enviamos un Shalom grande, Gadol, fuerte y muchas bendiciones a todos ustedes. Pues estamos ya en este Shabbat, ¿verdad? En este otro Shabbat que el Padre nos concede vivir y nos concede estar aquí hoy, ¿verdad? Estamos muy agradecidos con nuestro Rey porque nos concede la vida y nos permite llegar a este tiempo del Shabbat. Amén. Hoy estamos, también estamos en el ayuno. Recuerde que estamos en ayuno aquí en esta congregación, esta quejilá, ¿verdad? Y sabemos que es algo también muy bueno. Se puede estar en ayuno en Shabbat, claro que sí. Se puede estar en el ayuno y se puede estar en alegría y se puede estar en simjá, en alegría, en regocijo, ¿verdad? Con nuestro Rey. Bueno, hoy vamos a entrar de lleno a la porción que nos corresponde hoy de la Torah, la porción número 9, que es Vayesef. La porción número 9, que es Vayesef, que se traduce como, ¿cómo se traduce esta porción? ¿Cómo habitó? ¿Sí? O se estableció, o residió, son los términos al español que podemos encontrar de la porción. La número 9, Vayesef, abarca del capítulo 37:1 al 40:23, ¿verdad? Al 40:23 de Bereshit, mal traducido como Génesis, ¿sí? Tenemos un texto de los profetas, Amós 2:6 y 3:8, y tenemos también textos del Brit Hadashah, Hechos capítulo 7, verso 9 al 16. ¿Sí? Verso 9 al 16. Bueno, esta porción continúa con la vida del patriarca Jacob. Recuerden que estos capítulos de Bereshit finales, ya hasta el 50, estará hablando referente a lo que sucede con Jacob, con sus hijos, con los 12 hijos que posteriormente van a formar las 12 tribus de Israel, ¿sí? Y es importante también que podamos recordar lo que hemos visto en las otras porciones para que vayamos hilando lo que hoy vamos a estar viendo juntamente con lo del patriarca Jacob, ¿sí? Bereshit es un libro de principios, Bereshit. Pero también, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero Bereshit es un libro profético, ¿sí? Es un libro profético. La Torah, y hablando del libro de Bereshit, tiene mucha profecía, tiene mucho de lo que se está cumpliendo y de lo que falta todavía por cumplir en este tiempo. Por eso las palabras de Shelomo, uno de los grandes sabios, ¿verdad?, de nuestro pueblo Israel, él declaró que lo que ya fue es, y lo que es, será. Es decir, que todos estos acontecimientos que vamos a ver ahora a través de que empieza aquí, es interesante que la Torah dice que esta es la crónica, que esta es la historia. En el verso 2, ¿verdad?, dice, esta es la Toledot, la historia de Jacob. Pero si se dan cuenta, la Torah inmediatamente habla de Joseph. Y ahorita vamos a ir viendo, ¿verdad? Esto es interesante. Siempre la Torah se hace interesante con muchos aspectos que no tienen que ver con nuestra forma de pensar, que no tienen que ver con nuestra forma de interpretar las cosas, sino que tienen que ver cómo el Abba las va desarrollando. Y cuando nosotros nos metemos a esa forma de él, vamos a entender. Cuando no, entonces vamos a chocar, vamos a estar ahí diciendo, no, pero es que no es así, ¿verdad? Queremos cambiarle. Entonces, miren, vamos a leer entonces el texto de la Torah, capítulo 37, Bereshit 37, verso 1. Sí, verso 1, dice, Vayesef Jacob be'eretz Megere Abib be'eretz Kenan. Y residió Jacob en las tierras que habitó su padre, en la tierra de Kenán, o la tierra de Canaán traducido. Verso 2, dice, Ele Toledot Jacob Yosef ben Sheba es Reshana Hayore
et Ahab, batzon behu, naar beet et bene Bilá, beet bene Shilpa, neshe abid bayabe Yosef et dibartam hará el abijem. Dice, esta es la historia de Jacob. Y luego dice, Joseph su hijo tenía 17 años de edad y pastaba con sus hermanos el ganado, y él era amigo de los hijos de Bilha y de los hijos de Silpa, esposa de su padre, y solía contar lo que ellos hacían de mal. ¿A quién? A su padre. Verso 3. Ve Israel Ahab et Yosef mikol banav ki ben sekunim hu lo beaseo lo ketonet pasim. Y el padre de Israel amaba a Joseph más que a los demás, pues era su hijo ¿qué? Predilecto, y le hizo una, dice la traducción, una camisa rayada. En otras traducciones dice una túnica de muchos colores. Aquí dice una camisa rayada muy fina, lo que en el hebreo encontramos como es ketonet pasim. Bueno, como les decía, la Torah es interesante porque empieza diciendo que este es el Toledot de Jacob, la historia de Jacob, y inmediatamente menciona a Joseph. ¿Por qué la Torah dice que es la Toledot de Jacob si habla de Joseph? Porque empieza diciendo, incluso dice, Joseph tenía 17 años. Y vamos a ir leyendo y nos vamos a dar qué empieza a suceder con Joseph. Y aquí está algo encerrado muy importante, que el Abba siempre nos va abriendo la luz al entendimiento de la Torah. Año tras año que vamos estudiando la Torah, vamos a ir viendo más, vamos a ir entendiendo más. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que la revelación va a llegar más y más todavía a medida que sigamos estudiando, sigamos entrando al conocimiento? Y obviamente las palabras en hebreo, como ya hemos dicho, nos dan un contexto muy diferente de lo que en el español dice. Muchas veces incluso de lo que está traducido no es lo correcto. ¿Sí? Nos hemos dado cuenta que hay palabras al español que tradujeron incluso en esta traducción hebrea y no es lo que dice la palabra hebrea. Y es importante que usted vaya estudiando esto en las raíces, estudie usted las letras hebreas para que vaya entendiendo muchas frases en hebreo. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué entonces habla de la historia de Jacob y habla de Joseph? Esta es la historia de Jacob y no de Joseph. Sin embargo, va unido Joseph, ¿con quién? Con el patriarca. Va junto. ¿Sí? Va muy, muy íntimamente relacionado Jacob, ¿con quién? Con Joseph. Y eso lo tenemos que ver más ampliamente, y espero que todos mis ajim, mis hermanos, que estamos dentro de la casa de Israel, puedan entender esto, porque hay quienes se están moviendo, ¿verdad? Se están yendo a la casa de Yahudá y tienen que ver esto, porque esto está bien interesante y nos trae mucha luz. Hablamos mucho del patriarca Abraham, pero aquí se habla mucho ahora de Jacob juntamente con Joseph. ¿Qué relación ahí hay entre ellos? Y aquí está hablando, y aquí empieza a hablar proféticamente. Esto no solamente es una bonita historia del sufrimiento de un joven o de un niño y del sufrimiento de un padre, ¿verdad? Que lo amaba tanto y que después terminó todo en felicidad, porque pues le habían dicho que su hijo era muerto y no había sido muerto, etcétera. No solamente es una bonita historia, sino que esto es profecía, y esto que está aquí en esta porción es lo que se cumplió a la venida de Yeshua y se va a cumplir todavía. Se estará cumpliendo. ¿Ok? Fíjense bien, entonces dice que Israel, el patriarca Israel, porque ya no es Jacob, aquí está hablando de Israel, Ahab et Yosef. Dice, y el padre Israel amaba, en lo que dice el verso 3, a Joseph. ¿Por qué utiliza la palabra Israel? Porque aquí está hablando, amados, ya del pueblo, aunque aquí todavía no se conforma el pueblo. Pero recuerden que ya están las promesas. Recuerden que ya se le había dicho a Jacob, haré de ti, haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Ya vimos en Amós que dice que con todo y el pecado de Israel iba a multiplicarse en gran manera. Las promesas son fieles y son emet, son verdaderas. Y entonces
dice que amaba a Joseph. Aquí hay una relación, así como Abba, Yahweh, manifiesta su amor a través de quién, de su hijo. Por eso aquellos que dicen que el padre no puede manifestar el amor a través de un hijo, porque el judaísmo dice que no hay un hijo. Pero aquí vamos a ver cómo esta figura, esta es una figura de un padre hacia un hijo que lo ama tanto, y que no solamente lo ama tanto, sino que además es único. Porque recuerden que Joseph es el hijo único con Rachel, el único hijo que él ama tanto. Claro, también tuvo con Rachel, recuerden, estamos hablando que Israel, Jacob, tuvo con esta matriarca que tanto amó a Rachel, nada más tuvo ¿cuántos hijos? 2, Joseph y Benjamín. Pero al que amó tanto al hijo de su vejez, porque él dice que lo tuvo ya siendo anciano. Aquí también vemos esa figura, ¿verdad? Con Isaac y Abraham. Abraham siendo anciano tiene un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Aquí vemos que a lo mejor posiblemente ya no iban a llegar hijos con Rachel, porque recuerden que vimos, ¿verdad?, que Rachel no era estéril, ¿verdad? Vemos también esa similitud que hay con sus ancestros, con Sara, que era estéril también, y también Rachel era estéril, pero vino el hijo de la ancianidad. Por eso Joseph es tan amado, fue uno de los, digamos, de los últimos. Pero además dice aquí la Torá, que este hijo que él amó tanto, Israel, el patriarca Jacob, le hizo ¿qué? Ahí dice una camisa, dice una túnica, pero en el hebreo dice ketonet pasim. Investigando un poquito a profundidad más todo esto, ketonet pasim no es una prenda de muchos colores, como muchos tradujeron, como en las traducciones de la Vulgata, la traducción de Septuaginta y traducciones incluso judías, ¿verdad? Vamos a descubrir un poquito que esto encierra un poquito más, y esto tiene que ver con la primogenitura. Fíjese bien, número uno, el hecho de que Jacob le dé esta prenda, no solo es una cuestión de que porque es mi hijo amado, pues yo lo distingo con esto. No, esto va más allá. Sí, porque muchos se han quedado nada más diciendo, pues como era el hijo que lo amaba tanto, pues lo distinguió dentro de los demás y le dio esta camisa rayada de colores, etcétera, pues porque lo amaba tanto. Recuerden que en la Torah no hay nada que no contenga una profundidad más allá de lo literal, más allá de lo literal, ¿sí? Más allá de un simple regalo, ¿no? Entonces, la palabra ketonet pasim, la palabra ketonet es la misma palabra que se usa para la vestidura del Cohen Agadol. Las vestiduras del Cohen Agadol, del sumo, que le pusieron sumo sacerdote, traduzco un poquito aquí para los nuevos. Esta palabra, ketonet, es la misma túnica que usó el Cohen Agadol, que era Aarón. Esa palabra usted la encuentra en Shemot, donde habla de las vestiduras para los Kohanim, y aparece ketonet. Entonces aquí ya vamos a ir entendiendo un poquito más a fondo que no simplemente le dio una camisa, no era simplemente una camisa, ¿sí? Aquí vamos a ir viendo que es un ketonet, y esto tiene que ver con la primogenitura que a Joseph se le va a dar. Fíjese bien, que a Joseph se le va a dar. Por eso, para mis amados, ¿verdad?, la casa de Yehudá no es el primogénito, ¿sí? Yehudá no fue el primogénito, sino que la primogenitura que tenía Rubén se la transfiere ¿a quién? A Joseph. Finalmente vamos a ver cómo se transfiere esa primogenitura. Ahora, el patriarca Israel, Jacob, todo lo que él empieza a hacer es movido por Abba. Esto es muy importante. Y a veces quizás nosotros no nos damos cuenta que muchas cosas de nuestra vida son porque el Abba así las tiene determinadas para nosotros. Y a veces nosotros no hacemos el clic, ¿verdad? No nos cae el 20, como decimos por ahí. Porque todos nosotros lo pensamos como yo pienso, como yo creo, pero humanamente. Pero Abba empieza a hacer las cosas
no las hace humanamente, el Padre empieza a hacer las cosas sobrenaturalmente. No hay lógica a veces en lo que vemos que el Padre está haciendo. Y a veces el Padre también nos lleva a nuestra vida de esa manera y a veces no lo entendemos, ¿sí? Entonces, el patriarca Jacob, él sabía de las promesas y sabía de lo que el Padre le iba a dar y lo que él iba a hacer con Israel, pues. Por eso tanto fue así que vamos a ver más adelante que sus hermanos le quitaron ese ketonet, porque eso representaba una posición de rey, representaba una posición de sacerdocio, de quejuná. Eso representaba, ¿sí?, esa identidad de ser rey, de ser primogénito, y al quitársela, pues lo estaban despojando de lo que se le estaba dando ¿a quién? A Joseph. Y aquí hay algo importante. Los sueños que tiene Joseph, este sueño va relacionado con lo que Jacob está haciendo. Fíjense bien, entonces, la palabra ketonet y la palabra pasim, que es la palabra más difícil de traducir, la palabra pasim, en el arameo, en la lengua aramea, que es muy similar al hebreo, para decir palma de mano se dice paz, con S, paz, palma de mano. Y entonces la traducción más correcta de ketonet pasim era que Jacob le hizo una prenda que iba desde los puños de sus manos hasta sus tobillos. Ya cambia todo el concepto de lo que dice la traducción camisa, y bueno, en otras traducciones dice túnica. Ciertamente esta vestidura que le dio Jacob, su padre, era una especial, ciertamente muy fina, como dice ahí, ya en la traducción. Ciertamente era un ketonet de la primogenitura. No es una prenda de muchos colores, es una prenda de ciertas marcas. Es el término que se usa. Se dice que este ketonet había pertenecido a Abraham desde el Gan Edén. Esta prenda era del sacerdocio. Ketonet, como ya dije, es la misma palabra que aparece para la túnica del Cohen Agadol. Ketonet significa escudo y se relaciona con túnica de manga larga hasta los tobillos. Si le quitaban el escudo a Joseph, le quitaban todo. ¿Sí? Este es algo buscando un poquito más. Recuerde que tenemos que buscar más, ¿verdad? Cada vez que estudiamos la porción, sobre todo lo que ya dije, las palabras hebreas. Entonces, la palabra ketonet, que se escribe con kaf, con taf, letra taf, letra nun y letra taf. Si usted lo busca ahí en el hebreo, va a aparecer 4 letras en hebreo: la letra kaf, la letra taf, la letra nun, keto, net, después otra vez taf. Esto en sus valores numéricos, recuerden que la gematría que marca la Torah es la gematría que usamos. Vean la gematría, el valor numérico de cada letra hebrea, y ahí hay códigos, como ya hemos descubierto. La palabra ketonet entonces nos da 870. 870 reducimos 8 más 7 nos da 8 más 7, ¿cuántos? Ok. Y entonces reducimos nuevamente y esto nos va a dar ¿qué? 6, ¿verdad? Porque el número 6 de la letra Wab. La letra Wab, y la letra Wab, ¿qué es? Es conexión, gancho o conexión. Entonces se va a conectar esta posición que ya se le estaba dando a Joseph, esta posición que se le estaba dando de primogenitura, de quejuná, se va a conectar con los sueños que él tiene y que lo vemos más adelante. Dice entonces, verso 4, dice: Vairú ejab kioto
Ahab Abihem Mikol Banab Baisenu Otobelo Yahelu Dababero le Shalom. Dice, y al ver sus hermanos, fíjense bien, y al ver sus hermanos que a él lo quería más que a todos, le tomaron odio a Joseph y ya no podían hablarle en forma pacífica. Verso 5. Baijalón Joseph Jalón Baiget le Ahab Bayosifu Ot Senoto. Y soñó Joseph, la palabra Jalom es sueño, y soñó Joseph un sueño y se lo contó a sus hermanos y lo odiaron aún qué, y lo odiaron aún más. Cuando ellos se dieron cuenta que Jacob, el patriarca, le había dado una posición con esta vestidura, con este ketonet de primogenitura y de posición, obviamente ellos se enojaron más, porque yo lo estaba distinguiendo de entre ellos mismos, de entre todos. Cuando sueña, entonces dice que aún todavía lo odiaron más. ¿Por qué? Verso 6. Bayomer alejem shimuna ajalon hase asher halamti. Porque les dijo a ellos, oigan por favor este sueño que acabo de soñar. Verso 7. Bejine anachnu meal leamim alumim betoch hasade. Bejine kama alumanti begam nitzaba bejine tesebuna ulemotejem batishtahab bena la alumanti. Soñé que estábamos nosotros juntando gavillas de cereales en el campo y de pronto se levantaba mi gavilla y se elevaba por encima de todas y las gavillas de ustedes la rodeaban y se inclinaban ante mi gavilla. Verso 8. Bayomerul lo ehab ahamaloch tiploch alenu im mashol timshol banu bayosifu ot seno oto al jalomatab beal debarab. Y le dijeron sus hermanos, ¿acaso crees que vas a reinar sobre nosotros o llegarás a dominarnos? Y aumentaron su odio hacia él por sus sueños y por sus ¿qué? Y por sus palabras. Bueno, pues acababan de ver que su padre lo había distinguido con esta prenda especial y luego les dice el sueño y les dice claramente, ¿verdad?, que las espigas de ellos, ¿verdad?, se van a inclinar hacia la de él. Entonces pues le dijeron, pues ¿qué acaso crees que vamos a reinar? ¿Tú vas a reinar sobre nosotros? Estás equivocado, ¿verdad? Verso 9 dice, Baijalón od Jalón ajer baisaper oto leahab bayomer jine jalamanti jalom od bejine hashemesh bejaireach beajat azar kojabin mishtahabim li. Y otra vez volvió a soñar otro sueño y también se los contó a sus hermanos y les dijo, fíjense que soñé otro sueño. Y aquí que estaban el sol y la luna acompañados de 11 estrellas y se postraban ante mí. Verso 10. Baisaper el Abib el Ahab Baigar bo Abib Bayomer lo ma halom hase asher halamata jabona boani beimeja beajajeja lejishtahabot leja arza. Y se lo contó a su padre delante de sus hermanos. Y su padre lo regañó y le dijo, ¿qué significa este sueño que has soñado? ¿Acaso iremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti al suelo? ¿Qué dice aquí? Entonces dice que ya Joseph volvió a soñar, segundo sueño, y entonces en este sueño dice que mira que el sol y la luna acompañados de 11 estrellas se postraban ante él. Jacob sabía las cosas y Jacob inmediatamente se da cuenta y entonces dice, a ver, Joseph, estás mal, dice que lo regañó, dice, ¿acaso iremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos ante ti al suelo? ¿Acaso iremos ellos y nos postraremos ante ti? ¿Verdad? Aquí una referencia del sol y la luna, y esto lo vamos a ver un poquito más en el Brit Hadashah. Vamos a ver estos contextos.
de lo que nos dice aquí la Torah, juntamente con lo que dice el Brit Hadashah respecto a esto de lo que está soñando Joseph en este segundo sueño. ¿Sí? Ya Jacob se da cuenta de esto y bueno, esto que está soñando Joseph, obviamente esto va dirigido por Abba, ¿sí? Va planeado por nuestro creador, por nuestro rey, ¿sí? Dice, verso 11. Recuerden que aquí Rachel ya había muerto. ¿Por qué menciona Jacob a Rachel si ya estaba muerta? ¿Por qué le dice acaso yo y tu madre? Si su madre ya no estaba en ese momento. ¿Sí? Pero como ya dijimos, la Torah es profecía. ¿Ok? Dice verso 11. Vaikanu bo Ahab beahabib ashamar et hadabar. Dice, y lo celaron y envidiaron sus hermanos, pero el padre guardó la cuestión, o sea, Israel guardó el asunto. Verso 12. Bailehu Ahab lirot et son abihem bishhem. Un tiempo después fueron sus hermanos a pastorear el ganado en Shechem. Verso 13. Bayomer Israel el Yosef jaló ajeja roim bishhem leja beshlaja alejem bayomer lo hineni. Entonces le dijo Israel a Joseph: he aquí tus hermanos fueron a Shechem, anda y te enviaré hacia ellos. Y él respondió: heme aquí, estoy listo. Hineni, ¿verdad? Es decir, aquí estoy, listo, ok. Verso 14. Vayomer lo lechna re et shalom ajeja beet shalom hatzon hashibeni davar vaishlachenu meel emek Hebrón vayabo shechema. Y le pidió diciendo: ve por favor y fíjate cómo están tus hermanos y cuál es el estado del ganado y tráeme una respuesta. Y lo mandó desde el valle de Hebrón y se fue y llegó a Shechem. Verso 15, dice: Baitzahu ish bejineto e basade baish alehu haish lemor ma tebakesh. Y lo encontró un sujeto, lo encontró un ish, un hombre, cuando estaba perdido en el campo, y le preguntó el hombre diciendo: ¿a quién buscáis? ¿Verdad? Lo más seguro que este ish pues era igual un mensajero de Abba, ¿verdad? Que igual como se le apareció a Jacob, a su padre también, ¿verdad? Que lo encontró, también se le aparece a Joseph. Aquí vamos encontrando algunas similitudes entre Jacob, su padre, y también lo que le está sucediendo a Joseph. Verso 16. Vayomer et ahaya nohi mebakesh agudi anali efohem roim. Y le dijo a mis hermanos: estoy buscando y dime por favor dónde están. Verso 17. Vayomer haish naseu mitzeje kishamati omerim nelaha adotaina baileje Joseph aharab Ejab baimatzaem bedotam. Y el hombre le dijo: se fueron de aquí, y además dice: les oí decir vamos a Dotán. Y fue Joseph tras sus hermanos y los halló. ¿En dónde? Los halló en Dotán. Ok, vamos a ir aquí comentando un poquito más de referente a lo que estamos leyendo en esta porción. Ok, el nombre de Joseph, todos sabemos qué significa Joseph. ¿Sí recuerdan qué significa Joseph? Joseph, ¿verdad? Significa añadirá. Joseph significa también semilla fructífera. ¿Sí? Es una referencia ¿a quién? A Yeshua. ¿Por qué? Porque recuerden que Yeshua viene, dice Isaías capítulo 11 verso 1, que de una rama de Isaí, un retoño florecerá. De Isaí saldrá un retoño, y ese retoño se refiere a Yeshua, al Mesías. También Joseph significa añadir, o él añadirá, ¿sí? Semilla fructífera. ¿Por qué?
porque él va, amados, a través de Joseph, va a empezar, el Abba, el Padre, va a añadir de una manera sobrenatural a los millares de Joseph. Recuerden que a Joseph se le da bendición de millares y a Manasés se le da de miles nada más. Recuerden que de Joseph viene Manasés y viene Efraín. Pero recuerden que a Joseph ya se le había dado y después en las bendiciones que Moshe vierte incluso también se le da, ¿verdad? Se dice a Joseph, tú serás ¿qué? Tú serás cabeza, serás de millares, de millares. Recuerden que la porción pasada vimos que Joseph es el primogénito toral, dice ahí la escritura, dice en el texto hebreo, Bejor toral, primogénito toral, el primero. Ok, entonces se le dice que fueron sus hermanos a pastorear y dice que entonces Israel le dijo a Joseph, ve aquí tus hermanos fueron, ve, alcánzalos, ve cómo están ellos, cuál es el estado del ganado, tráeme una respuesta. Y dice que lo mandó, ¿sí? El levantamiento de las gavillas, el levantamiento donde las demás gavillas se inclinan hacia la gavilla de Joseph, esto está hablando de lo que ha sucedido a través de Yeshua HaMashiach. ¿Por qué? Porque en Yeshua hay resurrección de muertos. Esto también es una alusión, lo que está hablando el sueño, al levantamiento de Joseph y a la resurrección del Mesías de entre los muertos. ¿Sí? Las gavillas que se levantan, ¿sí? Las gavillas que se ponen alrededor y se inclinan, muestra que después del levantamiento de Joseph y la resurrección de Yeshua HaMashiach, también muestra que todas las tribus de Israel tendrán que reunirse alrededor de ¿quién? De Mashiach, ¿sí? Esto también es profético, lo que está aconteciendo aquí, lo que está declarando, que todas estas 11 gavillas que se ponen alrededor se reúnen ante la gavilla de Joseph. Esto se está refiriendo a Yeshua, que también todas las tribus de Israel se van a inclinar y se van a postrar ante ¿quién? Ante el rey Mashiach, Yeshua. ¿Sí? Esto es definitivo, así está. Por eso estamos viendo lo que dice la Torah y lo que vemos ya en el Brit Hadashah. Dice ahí que sus hermanos lo odiaron. ¿Qué dice Yohanan capítulo 15 verso 22 y 17, 14? Vamos a leerlo. A ver rápidamente, alguien busque ahí en las escrituras. Yohanan, Juan 15, 22. Y vamos a dar lectura. 15, 22 dice así al 25. Dice: si yo no hubiera venido o les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto, ya han aborrecido a mí y a mi Padre. Por esto, dice, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su Torá. Sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el intercesor a quien yo os enviaré del Padre, el Ruach de verdad, el cual procede del Padre, él dará edut acerca ¿qué? Acerca de mí. En el verso 25 claramente está este cumplimiento de lo que dice la Torá, de lo que estamos leyendo aquí en Bereshit 37. Dice el verso 25, dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su Torá. Sin causa que me aborrecieron. Todo lo que le está sucediendo a Joseph es una figura de Mashiach, que esto es lo que va a suceder, esto es lo que sucedió, que Yeshua HaMashiach fue aborrecido, y no solo fue, sino que es aborrecido. Todos sabemos cómo muchos respecto a Yeshua HaMashiach, muchos lo aborrecen, muchos lo odian. Encontramos escritos, ¿verdad? Escritos que
que difaman a Yeshua HaMashiach. Encontramos escritos en el Talmud que hablan de Yeshua y se refieren a él como Yeshu, ¿verdad? Que su nombre sea borrado, ¿sí? Que su nombre sea borrado. Muchos dicen, no, es que ustedes casa de Israel, hacen abodá zará, hacen una administración de idolatría porque adoran a ¿quién? A Yeshua. Pero esto estaba escrito ya. Si alguien dice, no, es que esto nada más se refiere a Joseph, está errando. Porque aquí tenemos que aplicar balanzas justas y tenemos que aplicar las 4 interpretaciones de Torah, ¿sí? Desde lo literal hasta lo más elevado, lo más profundo. Aquí hay sod, ¿verdad? O sea, sod quiere decir los mensajes que están ocultos, ¿sí? Aquí hay un drash, ¿verdad? Algo escondido, ¿sí? No solo esto le sucedió a Joseph solamente como ya dije, como una historia, sino esto estaba hablando proféticamente que tenía que cumplirse en la persona de ¿quién? De Yeshua HaMashiach. Sin razón me aborrecieron. Entonces a Joseph, sus hermanos, dice el texto que lo odiaron sin razón, porque ellos no entendieron que esto que estaba sucediendo con ellos no solo era para ellos, sino que esto tenía que ver ¿con quién? Con el Mesías, con Israel. Recuerden que la Torah y todo lo que viene después de la Torah es con el único fundamento de que el Padre está hablando de su pueblo, va a hablar de su pueblo Israel, va a hablar de su Mesías, y en todo eso está enrolado el destino de lo que hoy nosotros creemos, de lo que quizás muchos le llaman una creencia o una religión. Todo está basado en el plan que el Padre hizo con su pueblo Israel, con el Mesías y con su Torah. Ahí está encerrado todo el plan de salvación, como muchos le llaman. Ahí está encerrado el origen de la vida, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Todo eso está encerrado en el plan que el Padre diseñó, estableció con un pueblo, ¿sí? Con su Mesías y con su palabra, con la Torah. Ok, vamos caminando. Y el 17:14, ¿cómo dice? 17:14 también. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, ¿aborrecieron a Yeshua? ¿La misma casa de Yehudá aborreció a Yeshua? Sí. Quizás muchos a nosotros nos aborrezcan también por Yeshua, también. Quizás también igual nos van a aborrecer, ¿ok? Yeshua les dice, si yo no les hubiese hablado no tendrían pecado, pero como ya les hablé, morirán ¿en qué? En su pecado. El sueño dice, el sol y la luna y 11 estrellas se van a postrar, se van a inclinar. Referencia, ¿sí? Hay una referencia del sol y la luna que es muy importante que nosotros veamos. Dice la escritura en primera de Corintios 15, 41 al 42, la resurrección está relacionada con el sol y la luna, ¿sí? Hay un esplendor del sol, dice primera de Corintios, hay un esplendor del sol y otro esplendor de la luna y otro esplendor de las estrellas, pues una estrella es distinta a otra estrella en esplendor, así también la resurrección de los ¿qué? De los muertos. Por eso cuando Israel le dice, el patriarca le dice a Joseph, ¿acaso tu madre y yo nos vamos a postrar? ¿Qué está diciendo aquí la Torah? Está hablando de que hay resurrección y Rachel se va a levantar. Rachel se va a levantar en la resurrección de los muertos. Cuando dice aquí Corintios 15, 41 que uno es el esplendor del sol y otro es el esplendor de la luna, está hablando de esto, que finalmente Israel, las 12 tribus, como dice el sueño de Joseph, dice el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban. ¿Qué dice Revelación 12, 1 y 2 y 5 y 6? ¿Qué dice Revelación 12, 1? Dice que estaba ¿qué? El sol y 12 estrellas. Vamos a leerlo para que pues
todos, ¿verdad?, tengamos ahí claro lo que estamos hablando. Y entonces la Torá y el Brit Hadashah van de la mano y nos confirman lo que estamos diciendo. Hay quienes rechazan el Brit Hadashah y no se dan cuenta que están rechazando la misma Torá, porque lo que está escrito en la Torá, el Brit Hadashah lo está respaldando. Dice en el verso 12, verso 1 de Revelación 12:1, dice así: y apareció en los Shamaín, en los cielos, una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 Kojabín, 12 estrellas. ¿Sí? Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en los Shamaín: he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ok, el 1 y el verso 2 son los importantes, donde está hablando de esta mujer vestida de ¿qué? De Shemesh, del sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora el verso 5 y el verso 6 ahí de Revelación dicen: y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Elohim y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía lugar preparado por Yahweh, para que allí le sustente por 1260 días. Una gran señal apareció, la mujer vestida del sol, ok, y debajo con la luna, y debajo de sus pies y una corona de ¿qué? De 12 estrellas. Dice también que ella dio a luz a un hijo varón, que va a regir a las naciones, que con vara y con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta, dice ahí, fue arrebatado hasta Elohim y hasta su trono, y la mujer huyó al desierto. Amén. La mujer simboliza al pueblo de Israel, y dio a luz a un hijo, a Yeshua, que fue arrebatado hasta el trono de Yahweh poco antes de la dispersión. El pueblo hebreo, el pueblo de Israel, por la invasión romana en los años 70 y en el año 135, recuerden, cuando el Bet Hamidash finalmente fue destruido. Sí, fue destruido. ¿Sí? Entonces se cumplió lo que dice el sueño de Joseph, cuando Jacob, aquí no está hablando de la Virgen, ¿verdad? Porque muchos se ahí agarraron que la Virgen, está hablando que la Virgen, porque ahí Roma puso todo eso, pero eso, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? Ahí Roma metió y acomoda las cosas, nada que ver. Aquí está hablando de ¿quién? De Israel. Está hablando de ¿quién? De las tribus de Israel, que finalmente se van a ¿qué? Se van a postrar. Finalmente este dragón, como dice aquí, va a hacer guerra contra Israel. Y esto va a suceder hoy en día, está sucediendo. ¿Sí? Esta guerra contra Israel, con la descendencia de la mujer. Dice que la mujer dio a luz un hijo. Esto son los dolores de parto del Mashiach, y está hablando de Yeshua. ¿Sí? Entonces vemos aquí estas similitudes de lo que dice la Torah con lo que estamos viendo del sueño de ¿quién? De Joseph. Recuerden aquí que Jacob, dice la Torah en el verso 13 que leímos, dice que Jacob dice que envió ¿a quién? A Joseph, a sus hermanos. ¿Qué dice Yeshua referente a su misión aquí? Dice que el Padre lo envió. ¿A quién envió el Padre? Yahweh. ¿Hacia quiénes envió Yeshua? Dice que lo envió. Yeshua fue enviado a Israel. Sí, fue enviado a Israel primeramente. Joseph dice que estaba dispuesto a obedecer al Padre. ¿Verdad? La palabra Hinení, heme aquí. Cuando el Padre envió a Yeshua, Yeshua dijo, heme aquí. Ahí Revelación habla del Cordero. Recuerden esa visión del Cordero, cuando dice que el libro había que desatar los sellos, y dice, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? Dice que Yohanan estaba viendo la visión, y ningún malaj, nadie podía venir.
Pero dice, he aquí el Arí, he aquí el león de la tribu de Judá. Él es el que es digno, ¿para qué? Para abrir los sellos, es el que es digno para venir. Dice que Joseph le dijo a su padre, heme aquí, yo voy. Esa palabra de Hinení, como dice la traducción, dice que estaba listo, dispuesto, y obedeció al padre. Aquí vemos que si Jacob sabía que sus hermanos lo odiaban, ¿por qué lo envió? ¿Por qué lo envió solo? Si él sabía que sus hermanos lo odiaban y sabía que había una diferencia ya incluso de edades, porque él era muy joven, 17 años, pero ya sus hermanos, los demás, ya estaban mucho más mayores. Y Jacob sabía que ellos no lo querían. ¿Por qué lo envió? Y aún con todo eso, Joseph no rehusó a ir. No dijo, no, pues me voy, pues, entre todos me van a hacer bolita, o no, yo no voy. No, él dijo, yo voy. Hinení, heme aquí. Ok, vamos viendo las similitudes. En Lucas 20, 13, 15, vamos a leerlo, porque quiero que estas cosas que están aquí en la Torá nos queden claras, porque hay quienes están pues diciendo, ¿verdad?, que no es cierto, y nosotros tenemos y estamos firmes en Yeshua HaMashiach, amén, y debemos estar firmes sin movernos. Capítulo 20 de Lucas, y aquí corroboramos nuevamente lo que estamos leyendo en la Torá, verso 13 al 15. Lucas 20, 13 al 15, y dice así, de esta manera: entonces el Adón de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues le hará el Adón de la viña? ¿Relaciona usted lo que está diciendo aquí Lucas capítulo 20 verso 13 con lo que dice Bereshit, lo que estamos leyendo? Porque ¿qué va a suceder más adelante? ¿Qué dice? Matemos a Joseph, quitémosle la primogenitura. Fíjese bien, por eso yo le decía, no solamente le dio un regalito, ¡ay, qué bonita camisa! Con esta me voy a ir a las playas, ¿no? No. Esto está profundo. Le dio un ketonet, le había dado posición de Kejuná. Por eso nosotros en Yeshua somos Kohanim, somos reyes y Kohanim. Y hay quienes, ¿verdad?, no se la creen, y hay quienes, ¿verdad?, los despojan. Vimos hace 2 porciones, ¿verdad?, que se hablaba cuando te quitan tu primogenitura. ¿Pero por qué te la quitan? Porque tú te dejas, ¿verdad? Y entonces te quitan todo. Por eso hoy vemos muchos, ¿verdad?, que ya andan ahí, pues ya empiezan a dejar el talit, ya no se ponen los tzitzit, ya, ¿verdad?, se quitan la barba y empiezan con ideas, ¿verdad?, que les han metido. Claro que a Joseph esto tenía que cumplirse. A Yeshua le quitaron. ¿Qué le quitaron a Yeshua? ¿Recuerdan? Le quitaron su túnica, esa túnica de lino fino. Y dice que echaron suertes, repartieron suertes. ¿Qué hicieron con Joseph? Estamos viendo y lo hemos leído, que también le quitaron ese ketonet pasim, ¿verdad? La casa de Yehudá no explica esto del ketonet pasim porque no le conviene, porque saben que esto se refiere a una posición y a una realeza de primogenitura, y ellos no vierten y dicen, no, sí, era de colores, y ya, nada más. ¿Y qué son los colores? No, pues es que era bonita y etcétera, etcétera. Pero aquí estamos viendo que no es así. Por eso dice aquí la parábola de Lucas, y vean cómo sí se relaciona bien perfectamente. ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado. ¿Quién envió Jacob? A su hijo amado. ¿Lo envió a quién? A sus hermanos. ¿A qué vino Yeshua? Vino a sus hermanos. La principal misión de Yeshua HaMashiach, como lo hemos explicado en otro tema, hablando de las 2 casas, la principal misión de Yeshua no era venir a las naciones, sino Yeshua tenía que venir a Israel, a sus hermanos, primeramente, como está escrito ahí en Mateo 15, 24 me parece, donde dice, yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces dice,
dice aquí la parábola, que el Adón, el dueño de la viña, envió a su hijo amado. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid y ¿qué? Matémosle. ¿Quién es el heredero? Yeshua. ¿Quién es el heredero del hijo, de los hijos del patriarca Jacob? ¿Quién es el heredero? Joseph. ¿Sí? No se me distraiga, no se me distraiga. ¿Quién es el heredero? Joseph, el hijo amado de Jacob. ¿Quiénes son los labradores? Sus hermanos. Porque ¿quiénes han labrado la Torá? Ciertamente Israel, las tribus de Israel. Es decir, han cuidado la Torá hasta el día de hoy. Dice aquí el mashal, la parábola de Lucas: y le echaron fuera de la viña y le mataron. Ellos decían: no, si Joseph va a ser el que va a gobernar sobre nosotros, no, vamos a sacarlo. Y pensaron en matarlo, pero vamos a ver más adelantito que alguien intervino, ¿verdad? Dijo Rubén: no hay que matarlo. ¿Sí? No. Entonces, estoy tocando lo que tiene que ver con Yeshua y el cumplimiento profético de lo que está sucediendo con Joseph, pero esto le sucede ¿a quién? A Yeshua. Ok, vamos caminando, vamos a ir leyendo. Dice en el verso 18, capítulo 37, y no perdamos Brit Hadashah, dice, verso 18: Vairuoto merajok upterem nigash alejem baitakeluoto lajamito. Y ellos lo vieron desde lejos, y antes que se acercara a ellos, tramaron contra él. ¿Para qué? Para matarlo. ¿Sí? Cuando Yeshua estuvo aquí, ¿qué andaban tramando? Matarlo. ¿No? Todos los relatos que vemos en el Brit Hadashah dice que andaban para ver cómo lo agarraban en una falta, y después dice que pensaban ¿qué? En matarlo. ¿Qué pensaron ellos también? O sea, esto es profético, tenemos que entenderlo, mis amados. ¿Sí? Verso 19 dice: Vayomeru ish el ahib jine baal jajalamot al lase ba. Y dijeron uno a otro: he aquí el Baal de los sueños viene llegando. Aquí la palabra Baal, fíjese bien, aquí esta connotación de Baal es la que encontramos para Señor, pero vemos que después hay una profecía en Oseas 2:16 que dice: ya no me llamarán, ¿qué? Ya no me llamarán Baal. Ahora quiero que lo relacionemos con lo que ha sucedido en este tiempo con nosotros. Nosotros, ¿cómo conocimos al Mesías? ¿Con qué nombre lo conocimos? ¿Con qué títulos? Pues con Baal, con Señor. ¿Sí o no? Lo conocimos así. Y esto es profético. Aquí está anunciado que ciertamente Yeshua, el Mesías, mucha gente y nosotros obviamente lo íbamos a conocer no con su nombre original, no con su nombre Yeshua, sino lo conocimos con el nombre de un Baal. ¿Sí? Vamos entendiendo. Entonces a Yeshua hace 2000 años en el mundo, en la mitología griega, se le conoció a Yeshua como Kurios, como el Señor. ¿Sí? Del griego Kurios al castellano como Señor. Y esa es la palabra, ¿verdad?, que se usa todavía, muchos lo usan, desconocen, pero hoy nosotros ya no usamos ese título Señor, nosotros ahora utilizamos Adón. No es lo mismo, aunque muchos traducen igual Adón como Señor, pero hay una diferencia, La palabra Baal tiene que ver precisamente con las deidades, con los ídolos. ¿Sí? Ciertamente para decir Señor en Israel dicen Baal. Pero la profecía de labios puros de Oseas 2:16: ya no me llamarán Baal, sino me llamarán ¿qué? Ish. ¿Sí? ¿Sí? Que Ish es amado, mi esposo, mi amado. Entonces la palabra Ish tiene que ver con el Padre, o sea, Yeshua, que es nuestro amado, nuestro Salvador. Entonces aquí proféticamente dijeron ellos: aquí viene, ¿verdad?, el Baal de los sueños.
Dice verso 20, dice Beatá lehu benajarejenu benashilgenu beajat ajaborot beabarnu hayara ajalathu benire bayihu jalamatob. Dice, ahora vamos a eliminarlo y arrojémoslo en uno de los pozos, en uno de estos pozos, y luego diremos que alguna fiera salvaje lo devoró y veremos qué será de sus sueños. En el verso 20 está escrito así. Dice el verso 21, dice Baishma Rubén Baitzelehu miadam bayomerlo nakenu nafesh. Y oyó Rubén e intentó salvarlo de sus hermanos y dijo, no lo matemos. Dijo, no lo matemos. Verso 22, Bayomer alejen Rubén al tishpehu dam hashlihu otole el abdor hase asher midbar bayad al tishlehu bo lemaan atzil oto miadam la hashibo el Abib. Y les dijo Rubén a sus hermanos, no derraméis sangre, arrojadlo a este pozo que está en el desierto y sus manos no pongan sobre él. Y les dijo esto para salvar a Joseph de sus hermanos y retornarlo con su padre. Es lo que dice el verso, en el verso 22. En el verso 23 le quitan el ketonet. Dice, Vayehi kaasher ba Yosef el Ahab Vayeshitu et Yosef el ketunoto et ketonet hapasin asher alab. Y fue cuando llegó y ellos le dijeron de su ketonet, o sea, de su camisa, lo que traducido ahí como camisa, pero no es camisa, es una túnica. Dice esta túnica fina, dice ketonet hapasim, que llevaba puesta. Fue cuando, dice sus hermanos, lo despojaron. Aquí la palabra despojo, amados, esta mismo es lo que aparece en el Brit Hadashah, cuando dice que también lo despojaron. Aquí no solamente es una cuestión de que le quitaron, sino aquí es una cuestión que tiene que ver, amados, con despojo. Es como cuando alguien es dueño total y absolutamente legalmente de algo y se lo quitan. ¿Sí me explico? No es solamente algo que me quitaron así nada más, sino que cuando usted tiene todos los derechos legales, espirituales, hablando de lo que estamos diciendo ahorita, y usted tiene algo y lo despojan. ¿Sí? Eso es lo mismo que hicieron con Joseph, lo mismo que hicieron con Yeshua. Sí, es lo mismo. Por eso le dijeron a Yeshua, ¿tú eres el rey? ¿Tú eres el rey de los Yahudim, de los judíos? Y él lo es el rey, es el Melech. Pero muchos, ¿verdad? No lo entendieron. Por eso la misma palabra que lo despojaron, dice Baifshitu, y despojaron de lo que legalmente, proféticamente le habían dado, su padre le había dado Joseph. Dice que ellos se lo despojaron. Inmediatamente no hicieron otra cosa más que quitarle ese derecho legal que él tenía como Cohen, como primogénito. Obviamente, ¿verdad? Lo que el padre da, nadie te lo puede quitar. ¿Sí? Nadie se lo va a quitar. Ok, dice, vamos a ir avanzando aquí porque vamos a ir cerrando esta primera parte. Dice, verso 24, y lo agarraron y lo arrojaron al pozo que estaba vacío. Dice que no contenía agua, y se sentaron a comer lejen y levantaron su vista y vieron que aquí una caravana de ismaelitas venía de Gilad y sus camellos estaban cargados de especies de bálsamo y mirra que llevaban para venderle en Egipto, Amén. Bueno, nos vamos a quedar aquí en la primera parte y vamos a continuar con la segunda. Así que, amados, hacemos esta pausa.